Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy el profesor Osvaldo Sosa y estás en Aprendiendo Ciencias Sociales. ¿Ok? Hoy vamos a hacer un tema muy importante que viene de los exámenes de admisión. ¿Ok? Y vamos a desarrollar el tema de la organización económica del Virreinato del Perú. Y hay que recordar que el Virreinato del Perú como organización gubernamental fue muy importante. Ya sabemos que el rey de España era la máxima autoridad, la autoridad metropolitana, y el virrey era la autoridad local. ¿Okay? En ese sentido, entonces, la corona española, la metrópoli, tenía que, entre otras cosas, velar para saber cómo funcionaba la economía de su virreinato. Para eso, vamos a conocer instituciones del virreinato del Perú, como, o de del virreinato, como la Casa de Contratación de Sevilla y también el Tribunal del Consulado, que son dos instituciones muy importantes que se van a encargar, entre otras cosas, ¿no?, de mejorar y de buscar las formas para poder desarrollar una muy buena economía en el virreinato. Acto seguido, entonces, vamos a desarrollar los principios económicos, que son las formas de cómo se van a aplicar, de lo que se van a encargar en este caso los funcionarios de la Casa de Contratación de Sevilla, o en este caso el Tribunal de Consulado. Entonces tenemos el mercantilismo, el monopolio y el intervencionismo. Espero que la clase les vaya a gustar el día de hoy, ya que como te dije hace rato, es uno de los temas más solicitados en admisión. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar con el tema entonces de las instituciones, pero básicamente hablar de la Casa de Contratación de Sevilla, que fue creada en 1503. Pero recuerda que si está creada en 1503, ¿quién la crea? Teniendo en cuenta que hay un rey de España que gobierna entre los años 1500 a 1568 o 58. Ese patita es Carlos V. Carlos V crea, ¿no?, durante su gestión, recuerda que Carlos V es un Habsburgo, no un Borbón, okay, la Casa de Contratación de Sevilla. Pero esta misma Casa de Contratación de Sevilla va a ser abolida en 1790, ya con los Borbón, porque los Borbón llegaron en 1700. ¿Okay? En ese contexto histórico tenemos que saber dos cosas más. Uno, en la Casa de Contratación de Sevilla también podía conocer como la Casa y Audiencia de las Indias, y que los archivos o que los documentos de esta institución de la metrópoli para con el virreinato se pueden encontrar en la actualidad en el museo, de que tiene el mismo nombre, y está en el sector que tienes que buscar como los archivos de las Indias. Así que si viajas a España alguno de estos días, así como hoy Nostroza, entonces vas a poder encontrar esta documentación. Muy bien, ¿ok? Entonces vamos a conocer la Casa de Contratación de Sevilla. Básicamente, esta organización no permitía que ninguna embarcación salga ni llegue sin antes ser fiscalizada. ¿Ok? Eso quiere decir que cumplía una función muy importante, pero aparte de ello, era que de una u otra manera se encargaba, disculpen, se encargaba de las expediciones, así como la de Francisco Pizarro, por citar un ejemplo, acá en el Perú en 1520 y tantos, ¿ok? Para ser exacto, en 1532, 37, ¿no? Algo así. Ahora, el virreinato del Perú también tenía, o la Casa de Contratación de Sevilla, perdón, también tenía algo fundamental que hacer, y es que era básicamente un centro de investigación geográfica, histórica, étnica, etc. ¿Ok? Ahora, el Tribunal del Consulado tenía como funciones básicamente lo que era la regulación económica entre dos puertos muy importantes, el Callao y Panamá. El Tribunal del Consulado está ubicado en Lima. Si tú te vas por el Girón de la Unión, ¿no?, y ves ahí la Cámara de Comercio de Lima, CCL en sus siglas, vas a encontrar ahí lo que fue alguna vez en la época colonial, en la época del virreinato, ¿no?, el Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado entonces fue creado en 1789 y fue abolido en 1589, perdón, y fue abolido por don José de San Martín en 1822 durante la gestión que tenía él como protector del Perú. ¿Ve? Para contextualizar entonces, ya sabemos, ya te dije, que regulaba el comercio entre el Callao y Panamá, que eran los puertos más importantes. Pero también recuerda que había puertos como Valparaíso, como Montevideo, como Buenos Aires, como Caracas, como Veracruz.
¿ok? Y por todo lo que mencioné hace rato, en el Brasil en este caso. Otra atribución que tenía el Tribunal del Consulado era que tenía que agrupar a los comerciantes más influyentes y poderosos económicamente hablando de la época, justamente para formar alianzas y tener ahí negocios entre sí, ¿ok? Ahora, de sus diversas funciones, también recuerda que existían en el mar los delincuentes de la época, quienes eran los corsarios y piratas, holandeses e ingleses básicamente. ¿Okay? Para ello, cada vez que se atrapaba ¿no? a este delincuente de la época, se le ajusticiaba, se le juzgaba. Para ello había condenas muy importantes, aunque recuerda que como estaba la Santa Inquisición en la época, no hubo muchos de estos porque muchos de ellos salían libres pagando. ¿Okay? Otra de las funciones del Tribunal del Consulado era que tenía mucho poder económico, ¿no? Inclusive don José de San Martín rechaza una oferta del Tribunal del Consulado para quedarse y San Martín termina votándolos. ¿Okay? Entonces, las funciones básicamente o principales de la Casa de Contratación de Sevilla en el Tribunal del Consulado le hemos explicado ya, ¿no? Despacio para que tú prestes atención, y de una u otra manera sirvieron desde la metrópoli para con el mismo virreinato del Perú, y que en el virreinato del Perú se comiencen a aplicar los tres mecanismos o los tres principios, como vemos acá, de la economía, el cómo funcionó la economía del virreinato del Perú, ¿no? Ahora, estos tres principios tienen distintas épocas, y en distintas épocas España tuvo una economía distinta, valga la redundancia. Tuvo el auge económico, que deben ser más o menos los primeros 90, 100 años, ¿ok? Tienes la caída económica, esto ya básicamente es el siglo XVIII, con la asunción en el poder de Inglaterra como potencia mundial, el despilfarro que se hacía en el virreinato del Perú en la época, es por eso que entran los Borbón, ¿no? Y hacen las reformas borbónicas. Esa es la tercera. Uno, el auge económico; otro, la caída económica; y tercero, las reformas borbónicas, que ya sabes que quien las enfatiza mejor es este personaje llamado Carlos III. ¿Ok? Ahora, vamos a conocer un poquito de cada una de ellas, rapidísimo. Y hay que decir que el mercantilismo básicamente es el comercio fluido entre otras naciones, ¿no? El virreinato del Perú, ¿no? O la metrópoli de España comerciaba con medio mundo en la época, y eso lo comenzó a dar réditos de mucha importancia. También hay que decir que básicamente los minerales que más se exportaban en aquella época eran el oro y la plata. Eso es el mercantilismo, eso está en el periodo de auge, recuerda bien, ¿ok? Más que nada esto se da en la gestión de Francisco de Toledo, ¿no? Considerado uno de los mejores virreyes en la historia del Perú. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el monopolio. El monopolio no vayas a pensar que es un juego, no vayas a pensar que lo inventaron los españoles, para nada. El monopolio básicamente es adquirir, ¿no? El mercado, o que alguien adquiera el mercado solo, que no haya competidores. En este caso, la metrópoli, ya en su necesidad, ya que había crisis en España y en Europa básicamente, va a tener en sus 4 virreinatos que aprendimos en clase anterior, no sé si te acordarás: el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Río de la Plata. 4 virreinatos que van a comercializar entre sí y la metrópoli. ¿Ok? Profesor, ¿qué es la metrópoli? La metrópoli es España, la corona española. La corona con sus virreinatos con ellos mismos, o los virreinatos con la corona. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es el monopolio de la época. Y vamos a saber lo que es el intervencionismo. Acá el Estado, ¿no? Acá el Estado va a intervenir haciendo las famosísimas reformas borbónicas con Carlos III. Hubo un rey de España con anterioridad que ya lo había planificado, que ya lo había hecho, pero que no se había aplicado, ¿no? Con tanta energía, con tanta, digamos, efectividad. Va a ser recién el gobierno de Carlos III en el cual las reformas borbónicas se van a empezar a desarrollar con mayor influencia. Para esto, ¿no? Recuerda que existían los obrajes. ¿Qué eran los obrajes? ¿No? Los grupos reducidos en pequeños talleres de textilería.
eso es industria. Entonces, una de las cosas que no va a permitir Carlos III o desde la metrópoli va a ser la realización de la industria acá en el Perú, en el Virreinato del Perú. Obviamente, ¿qué pasó? ¿No? Los obrajes son puestos informales, de bajo costo, de baja calidad en la textilería, pero las prendas de vestir que van a salir desde la corona, desde Sevilla o después desde Cádiz, porque Cádiz reemplaza a Sevilla, no se van a dirigir a los virreinatos. Esas son prendas de mejor calidad. Eso quiere decir que, o por eso, el virreinato va a ganar muchísimo. Ahora, también hay que entender una cosa muy importante. La agricultura era un tema que se había dejado de lado, pero que había productos que no se podían producir en España, perdón, en los virreinatos, y que sí en España. Por ejemplo, la uva y la vid. Entonces, ¿con qué objetivo? No se hacía industria acá en el Virreinato del Perú o en todos los virreinatos con el único objetivo de poder ayudar a la economía de la metrópoli, que era lo más satisfactorio de la época. ¿Ok? Entonces, espero que te haya gustado el video. Ha sido muy, creo que hay mucha información sobre las instituciones, sobre los principios económicos de lo que conocemos fue la organización económica del Perú. Ojalá te haya gustado la clase, dale like, coméntalo, compártelo. Y nada, pues no, dile a los chicos que hay un profesor que está dando sus clases y que yo encantado de la vida en realizar las clases que ustedes me pidan, espero en sus comentarios que hagan. ¿Ok? No te olvides, estás en Aprendiendo Ciencias Sociales. Yo soy el profesor Osvaldo Sosa y esto lo hago con mucho gusto. ¿Ok? Nos vemos, cuídense.